Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Víctor J. Carpintero. Un saludo, don Víctor. Un saludo, buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Decíamos ayer, ya sé que ustedes en estas fechas están más pendientes de cómo llegar a fin de mes, de cómo condimentar la cena de Navidad, si pueden comprar pavo, conejo o lechazo, si están esperando a alguien que está fuera, si notan la falta de alguien que otros años se sentaba en su mesa. Ya sé que ustedes tienen muchas cosas en la cabeza en estas fechas, pero me veo en la obligación moral de decirles que estamos en España en una situación muy grave. Lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados es muy grave, porque es la vulneración del respeto a las minorías, fundamentalmente eso, más de que si democráticamente se puede hacer o no, que evidentemente se puede hacer mediante otros métodos, mediante un método largo y en el que haya luz y taquígrafo. Lo que se está produciendo en España es una ruptura de la división de poderes, dejar indefensa a la sociedad, y esto de dejar indefensa a la sociedad no nos afecta igual hoy directamente a usted, que igual no piensa igual que el gobierno, pero le afectará mañana si no se cambia. Porque la democracia es también un respeto a las formas, a los procesos, por supuesto, a las minorías, que están siendo aplastadas a través de diferentes leyes. Y son minorías muy fuertes, del más del 40 y tanto %, la que están realmente sufriendo esto, que al menos, yo creo que mucho más, no piensan de esta manera. Por eso, aunque otros medios no lo hagan, yo les advierto y les digo, piensen ustedes, sustráiganse un momento de la cena de Nochebuena, de ese abrazo que van a dar a ese hijo que viene porque está trabajando fuera o que está estudiando fuera. Piensen que los dos bienes más importantes que tienen ustedes son la vida y la libertad. Y la libertad en la que no hay una separación de poderes será más difícil. No digo que imposible, pero será más difícil. Dicho esto, que creo que me veo en la obligación de decirles, ustedes obren en consecuencia, por supuesto, son adultos, cada uno tiene que obrar en consecuencia, democráticamente. Pero estamos obligados, creo, que las personas que creemos en la democracia y sobre todo en el bien, a decirlo. Don Carlos Pajares, ¿algún comentario a esto, don Víctor, o paso ya al siguiente tema? Como ustedes quieran, ¿eh? ¿Ustedes están apesumbrados o están en forma o no quieren hablar de ello? Yo creo que lo has expuesto perfectamente, y que cuando las instituciones fundamentales del Estado se ven vulneradas o se ven en tela de juicio, permítanme la expresión, pues ya estamos en una crisis del sistema que puede hacer resquebrajarse todo, incluso la Constitución, porque es que se están vulnerando principios fundamentales como el de la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, cuando ya estamos poniendo cortapisas a la libertad de estos estamentos, pues estamos en una situación muy delicada. Bueno, vamos a lo económico, porque el otro día se expresó también don Carlos y creo que fue muy claro, así que vamos a ir. España cerrará el año, aprovechando aquí está acá don Víctor, pero luego le vamos a preguntar cómo está su tema, cerrará el año, y esto es lo que también se oculta con todo este ruido y que ocultan las televisiones y otros medios, con el hundimiento de ventas en el sector de los coches.
va a descender este año la venta en un 30% respecto al año 2019. Es decir, que España no se ha recuperado en absoluto. El encarecimiento de los vehículos, la falta de credibilidad del coche eléctrico. Un día vamos a dedicar un monográfico al coche eléctrico. Las informaciones tergiversadas, la falta de un horizonte económico, todo ello está contribuyendo a que uno de los sectores motores, y nunca mejor dicho, de la economía española, estén al borde de la crisis total, del cierre masivo, y mire lo que les voy a decir, de concesionarios, de talleres. Bueno, los talleres de reparación cada vez tienen más porque cada vez hay más coche usado, pero todo lo que se dedica al vehículo nuevo está ahora mismo en una situación extrema. Don Víctor J. Carpintero sabe mucho de esto y ¿qué nos puede decir? Sí, nosotros como gestores administrativos trabajamos en íntima relación con los concesionarios de automóviles para realizarles toda la tramitación de sus operaciones y somos conocedores de primera mano de la situación. Hay varios factores en esta crisis del automóvil. Primero, la pandemia, que tuvo su repercusión indiscutible en la venta de vehículos. La gente no podía salir de casa, ¿cómo te vas a comprar un coche? Vale. Pero después ha venido la crisis de los semiconductores y los chips. Los chips son un dispositivo que se coloca en el 99, en el 100% de los vehículos y bueno, pues hay fábricas como Almusafes, Figueruelas, que tienen la cadena de montaje parada a falta de incorporar este chip. Entonces, bueno, ese es un problema. La guerra de Ucrania con el tema del transporte también ha afectado mucho, pero bueno, ya se está empezando a ver, por lo menos lo notamos nosotros con los concesionarios de esta región, la luz al final del túnel. Desde aquí queremos mandar un mensaje de optimismo en este sentido, que ya se está recuperando la cadena de montaje, la fabricación de los vehículos y esperemos que para el 2023 esté regularizado. Porque también, como decía muy bien antes, los talleres están creciendo. ¿Por qué? Porque el parque automovilístico cada vez es más viejo y entonces, claro, pues la gente si no puede acceder a un vehículo nuevo porque no hay o porque el precio ha subido mucho, pues mantiene el vehículo de más de 10 años, con el riesgo en seguridad vial que eso conlleva también. Don Carlos decía, y añado esto, porque lo hemos comentado también, el presidente de una de las multinacionales del automóvil de Europa, que la crisis tiene una dimensión desconocida por lo incierto del futuro, porque vamos a hablar un día de la extracción de cobre, que es necesario, etcétera, en el mundo, y otros metales para los semiconductores y todo esto, y que evidentemente hacen imposible en que en 10, ni en 20, ni en 30 años el coche eléctrico funcione, porque no hay capacidad de mineral. Pero bueno, dicho esto, es el cierre de 12 factorías de coches en Europa. Espero que a España le toque lo mínimo o ninguno. Es decir, que la crisis que se ha creado, por un lado, por causas ajenas, pero por otra, a través de una legislación absolutamente trastornada, es muy grave, don Carlos. Bueno, al final, como por ejemplo lo que ha sucedido ayer en el Parlamento, que parece que no se discutía ningún tema de carácter económico, pero al final todo tiene desgraciadamente una repercusión en la vida económica de un país. La inseguridad, con el tema de los coches, la inseguridad acerca del propio futuro, de si se iban a prohibir o no se iban a prohibir. Este año creo que también empiezan a entrar en vigor las famosísimas pegatinas de circulación restringida en muchas ciudades españolas. Todo eso está generando un caldo de cultivo muy negativo, además en una época de crisis económica, porque si viviéramos en una situación de bonanza económica donde la gente podría con más alegría irse al concesionario a comprar un vehículo nuevo, pues a lo mejor todas estas leyes que se están poniendo en funcionamiento pues podrían facilitar el que a lo mejor fue el interés, el que se hiciera un cambio de tipo de modelo de vehículo. Pero lo cierto es que la situación actual y la situación a un corto y mediano espacio de tiempo no va a favorecer ni mucho menos, por lo menos en España, que haya ese cambio de parque automovilístico. Y lo que está haciendo es que al final el consumidor pues se retraiga de la compra porque no ve claridad en el futuro, no sabe lo que va a pasar. Por un lado, leyes que restringen cada día más el uso del vehículo de combustión, pero por otro lado ve también que las posibilidades de acercarse a un vehículo eléctrico
son económicamente muy complejas en una situación de crisis con la que vivimos. Primero porque hay pocos coches eléctricos todavía y segundo porque el precio es tremendamente caro. Y luego tercero, no hay que tampoco dejar de poner encima de la mesa que las características que ofrece hoy mismo, que ofrece un coche eléctrico, desgraciadamente no son las mismas. En cuanto a autonomía, sí. Un apunte que sí, hacer un apunte porque vamos en cuanto a las zonas de bajas emisiones, que muy bien apuntaba don Carlos. En las grandes ciudades lleva ya tiempo imponiéndose esta obligación. Por lo que afecta a Cantabria, hay dos ciudades que están sujetas, que son las que superan los 50.000 habitantes, Santander y Torrelavega. El Gobierno de la Nación había impuesto la obligación de la puesta en marcha de estas zonas de bajas emisiones, que restringen o limitan el uso de los vehículos por determinadas partes de la ciudad. ¿Qué pasó cuando en el Ayuntamiento de Santander se pusieron a implantarlas? Pues que lo primero que hay que tener es datos. ¿Dónde hay más congestión de tráfico? ¿Dónde hay más polución, más contaminación? Entonces dicen, señores de Madrid, hasta que no tengamos los datos analizados no vamos a poder decir en qué zona hay que restringir. Quiero decir que es una muestra más, pero vamos, que estén tranquilos, que tampoco... Aquí en Cantabria, de momento, este año próximo no se va a imponer. Eso ya lo han dicho. Hay que analizar los datos antes de... Y espero que antes haya crujido, y lo digo, crujido políticamente, los miembros de la Comisión Europea, porque lo que publican, por cierto, algunos medios griegos, se les voy a decir, por cierto, es una paréntesis. Se habla de 60 diputados implicados en el affair económico de Qatar o Marruecos. Lo recogí ayer la prensa griega. Pero yo estoy convencido que hay más, porque se han aprobado una cantidad de leyes realmente vergonzosas que hay que seguir ahí. Intentarán echar tierra. Y también, por cierto, la Fiscalía de la Unión Europea, que está investigando a la Comisión por la compra, que eso tampoco lo dicen los medios, pero es oficial, de la compra de vacunas. Es decir, que nada me gustaría que hoy saliera un montón de presos, no es porque desee que nadie esté preso, es decir, de tanto desvergüenza y tanta tiranía. Dígame, don... No, dos cuestiones. Una, con el tema de las zonas de restricción de circulación. El otro día leía una noticia que Madrid, el mayor porcentaje de incremento de multas y recaudación de multas se está produciendo precisamente en la zona de bajas emisiones por la introducción o la circulación de vehículos sin la pegatina correspondiente. Y en cuanto a lo que usted dice, a mí lo que más me llama la atención, que está muy relacionado además con el mundo económico español, son ese tirar del hilo de la parte marroquí, sobre todo que tiene que ver con las cuotas pesqueras, el tratamiento que tiene las frutas y verduras marroquíes y una serie de leyes, porque la sensación que hemos tenido siempre es, no voy a decir cierta desprotección, pero sí falta de apoyo por parte de la Unión Europea en nuestros constantes problemas con nuestro vecino marroquí. En tema agrícola, y a lo mejor ahora puede... Mire, y otra cosa que dice, yo ayer cuando hablaban del tema de Qatar y de las líneas aéreas, la reciprocidad, que esa compañía, que claro, como hace realmente un dumping, porque claro, ellos como tienen el dinero pueden ir a costes. ¿A qué fin? Me parece que es Qatar, pero no sé si una árabe, yo creo que es Qatar, puede hacer un vuelo Barcelona-México. Y le dieron permiso. Es decir, la antena se pone en pie y empieza uno a pensar cosas que uno sospechaba, porque hay cosas que ha hecho la Unión Europea que no tienen ningún sentido común de defensa de lo europeo. Pero es que hay muchas. Sí, dígame. No, lo que quiero decir es que Qatar, que parece demostrado que ha intentado corromper a políticos europeos, Qatar al final la influencia económica y la necesidad que tiene de influir económicamente en Europa es muy pequeña. Sin embargo, Marruecos sí tiene muchísimos más intereses. Y viendo además lo de Pegasus o sea, me encantaría, lo vuelvo a repetir, que se tirara de ese hilo, porque posiblemente empezaríamos a entender muchas cuestiones económicas importantes en España. Bueno, el periódico magnífico, de lo mejorcito que les recomiendo, El Economista, es titular, hoy creo que es don Víctor J. Carpintero, que habla precisamente lo mal que lo están, y nos viene a cuento, los autónomos, los pequeños empresarios, el sufrimiento que tiene, nadie se acuerda de ellos. Bueno, yo no sé si es que lo que quieren es que este sector que mantiene muchísimos puestos de trabajo se vaya al garete, para luego ya darnos una paguita de 200 euros o 300 euros para ir a comer un bocadillo. Yo no sé si es eso lo que quieren, pero
parece. Don Víctor. Sí, precisamente hoy viernes, 16 de diciembre, sale publicado en El Economista una entrevista que me hizo don Xavier Gil Pecharromán, un periodista económico de reconocido prestigio, en el que, bueno, me hablaba como presidente del Colegio de Gestores de Cantabria y miembro de la Ejecutiva del Consejo de cómo veíamos los gestores la situación de las pymes y los autónomos, ¿no? Entonces, bueno, pues coincidíamos en que ante la vorágine de legislación que tienen que soportar, pues los autónomos pues que no van a ser capaces de digerirlo y de dar cumplimiento a todas esas normas. Y entonces el titular que aparece en la revista dice: los autónomos son los responsables, pero es imposible que sepan todo lo que las leyes les exigen. Alguien te puede decir, el desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento de la misma, pero es que cuando una persona tiene que levantar la persiana, limpiar su establecimiento, atender al público, pagar las facturas, pagar las nóminas de sus empleados, que son su familia, atender a proveedores, pagar impuestos y cerrar y irse a casa a las 10 de la noche, dígame en qué momento se pone a dar cumplimiento pues a la ley Crea y Crece, a la reforma laboral, a la nueva regulación de las cuotas de autónomos, al plan de recuperación, transformación y resiliencia, a la protección de datos, a la prevención de riesgos laborales. Es que es una vorágine que bueno, que para eso estamos los gestores administrativos, ¿no? Para asesorarles y facilitarles la vida. Pero vamos, que es tremendo. Y esta es la situación, le voy a dar paso a don Carlos, espantosa, porque lo uno a este tema que tenía también preparado. El sueldo medio en el sector público en España es un 32% superior al privado. El sueldo medio en el sector público es de 2.800 euros brutos, por 1.900 en el sector privado, y lo recoge precisamente El Economista. Don Carlos, va unido, yo creo, una cosa a la otra. Sí, pero en El Economista se le olvidaba, y a usted también, que la diferencia, desgraciadamente, no es solo desde el punto de vista salarial, que lo es y mucho, sino también en las condiciones laborales. Porque si a eso le unimos jornadas de trabajo, beneficios sociales de todo tipo. Recordemos, por ejemplo, que gran número de funcionarios son los que se pueden, por ejemplo, por poner un ejemplo, se pueden permitir la posibilidad de elegir entre medicina pública y privada, cosa que el resto de los españoles solo podemos hacer previo pago de la póliza. O sea, a esa cantidad de dinero que usted ha puesto encima de la mesa hay que añadir todavía otra serie de ventajas, como son el trabajo para toda la vida, en propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, mi padre es funcionario, y yo siempre recuerdo que cuando era pequeño siempre se decía, y lo decía mi madre, teníamos estabilidad pero un salario inferior. O sea, sí, el dinero, o sea, el salario alto estaba en lo privado, sí, es verdad, pero la estabilidad y la confianza. Mi madre, yo recuerdo aquella frase que decía mi padre, bueno, pero la paguica, pero es para siempre. Y bueno, y también cierta comodidad, es cierto que cierta comodidad también en el trabajo público, se cobraba menos, había estabilidad y la productividad no era muy alta, tampoco es que fuera pequeña, pero bueno. Mayor que ahora, yo creo, pero bueno. Había porque es que ahora hay muchos más funcionarios para hacer lo mismo. Sí, no solo para hacer lo mismo, sino que además la tecnología ha ido avanzando, de hecho lo sabemos, cada día es mucho más, bueno, por no decir casi imposible, tener un vis a vis con un funcionario, todo se hace a base de telemático, y sin embargo sigue creciendo de una manera totalmente, yo creo que desorbitada, el número de funcionarios públicos. Entonces, pues bueno, lo estamos viendo, ya hay comunidades españolas, hay comunidades en España donde más de la mitad de los trabajadores en activo son funcionarios. Y ahí siempre se nos olvida que luego, además de los funcionarios, hay otra serie de empresas públicas, semipúblicas, que dependen, no dejan de depender, etcétera, 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 que no se suelen contabilizar también. Parte de esta pequeña ruina a la que nos está llevando ahora mismo esta situación. Y en un país así, con el coste de la deuda pública que ha subido 7.000 millones de euros, según datos del Banco de España, el rendimiento efectivo medio de la deuda del Estado subió al 2,6 y 2,7 en octubre y noviembre respectivamente, cuando el año anterior era negativo, nos pagaban por la deuda menos 0,04 y menos 0,8%. ¿A dónde vamos, don Víctor, así? Pues con esos datos que muy bien ha apuntado, más un dato que voy a aportar yo ahora que considero de vital importancia.
importancia, como es el incremento del precio del dinero. Sí, sí. Ayer se ha publicado el 2,5%. Claro, es que esto va a seguir subiendo. Sí, sí. Y además ya se anuncia, ya se anuncian que va a haber subidas periódicas de medio en medio punto durante todo el 2023. Entonces, bueno, ¿eso qué conlleva a todos los televidentes que nos están viendo? Pues que el precio de las cosas va a subir. Que si usted va tiene una hipoteca al Euribor, a un tipo variable, le va a subir más de lo que le está subiendo. Que el precio de las cosas va a subir porque uno tiene que pedir un préstamo, le van a cobrar más intereses, esos intereses les tiene que repercutir en el precio del servicio de sus gestiones o de sus productos. Ahí es hacia donde vamos. Don Carlos. Pues sí, y la deuda también, el precio que tenemos. Le añado un dato porque, perdone, pero un dato de ayer. El Banco Central Europeo ha anunciado que a partir de marzo va a dejar de comprar y va a empezar a sanear la deuda grande. 15.000 millones menos que va a comprar cada mes, sucesivamente. Luego España va a tener dificultades de financiación, lo más probable. Don Carlos, este es un dato que ha pasado desapercibido, que fue aprobado ayer. Vamos, eso de dinero fácil y prácticamente regalado por parte de Europa a los estados, eso va a terminarse, si se va a terminar, y lo sabemos, y lo sabe nuestro gobierno. Lo sabe nuestro gobierno, por eso por eso decía que al principio lo de ayer también tiene una repercusión económica, aunque no lo parezca. No lo parece ya no solo por la inseguridad jurídica que nos ofrece a todos, incluso también a los inversores, sino también porque están haciendo todas estas cuestiones porque saben que el 2024, sobre todo el 2024, el grifo va a empezar, ya se está empezando a frenar. Europa ya sabe que no puede seguir con este ritmo de creación de dinero y dinero gratis, ya se está viendo, la inflación precisamente es una de las razones. Esta cantidad de dinero en circulación que ha puesto Europa es una de las razones por las que tenemos esta crisis. Y se están empezando a pedir explicaciones a justificar el gasto. Bueno, de hecho hay una guerra tremenda, pero tremenda, entre el Banco Central Europeo y la Comisión. El Banco Central Europeo se ha dado cuenta que tiene que empezar a sanear porque si no la moneda europea no va a valer nada, es solo papel. Y entonces estos señores descerebrados, algunos, no digo todos, políticamente, solo políticamente, de la Comisión Europea están muy nerviosos, porque claro, el chiringuito se les cierra. Y de ahí viene la posición, por cierto, de Hungría, que dice que no hay que dar 18.000 millones así como así a Ucrania, que hay que justificarlos. Y de ahí viene lo que el día 3, que toman posesión los diputados en la Cámara Republicana del 3 de enero, van a pedir y van a decir que no más dinero para Ucrania. El mes de enero va a ser muy entretenido, aunque los medios españoles se lo oculten. Ustedes infórmense por otros medios. Aquí tenemos solo media hora, pero es que no me da tiempo a contarles todo lo que está pasando. Luego don Víctor, creo que en el turno suyo, es que esto amenaza, vamos. Hombre, es que siempre se ha dicho que cada país se pague sus juergas, ¿no? Y sus fiestas. ¿Por qué papá Europa va a tener que pagar? Se crean unos agravios comparativos con otros países que dan cumplimiento a sus obligaciones fiscales y económicas. A mí me recuerda esto, hace muchos años, como Gervasio, soy buen aficionado al fútbol y al Racing. Mucho frío nos pasó por ahí. Y que hubo un decreto ley que saneó todas las deudas que tenían contraídas los equipos de fútbol de primera división. ¿Y qué pasó con el pobre Osasuna? Que él pues llevaba una economía muy ajustada, siempre sin déficit, no podía hacer grandes fichajes porque tenía que cumplir un presupuesto. Pues a los Osasuna no le dieron nada. No. Y a todos los demás que habían despilfarrado el dinero y demás, bueno, pues eso... Les pusieron a cero. Pues eso está pasando en Europa, que ya se están empezando a cansar países que llevan un rigor económico en su gestión con otros países, entre los que desgraciadamente estamos incluidos nosotros, en los que, bueno, pues con cierta alegría se está, iba a decir, despilfarrando el dinero. ¿Qué le parece? Porque esta lucha entre el Banco Central Europeo y la Comisión es bastante sangrienta. Por cierto, que el Banco Central Europeo está que arde con España por aquellas manifestaciones que realizaron sobre temas de España y que habían firmado todos los que son miembros del Banco Central Europeo, y que el señor Sánchez culpó a Guindos, que era uno más de los que habían dado una serie de... etcétera. Es decir, siempre hay que buscar un adversario. Y esto va a perjudicar a España. Y de hecho, ese es otro proceso más de la guerra soterrada política
entre el Banco Central Europeo, que no quiere emitir más deuda, que quiere ir frenándolo, y la Comisión, don Carlos? Esperemos que esto no termine derivando en que es un golpe de Estado de los señores del puro de la derecha bancaria europea, y que Europa hay que dejarla porque los fascistas europeos quieren intervenir y quitarnos nuestra libertad. Desgraciadamente esto que parece una barbaridad, puede convertirse como otras barbaridades que estamos escuchando y viendo últimamente. Por supuesto que el Banco Central Europeo está preocupado por lo que digo, la deuda pública española. Es que ahora mismo España, si fuera un país no protegido desde el punto de vista del Banco Central Europeo y de las instituciones europeas, sería un país prácticamente al borde de la quiebra, sino en quiebra totalmente. Esta fiesta la sigue subvencionando Europa a base de lo que decía, que es una de las razones por las que la inflación está totalmente descabellada. Dinero a mansalva, dinero gratuito, y eso ya ha empezado a hacerlo. No, desgraciadamente, además, Europa creo que no lo ha hecho por una intención de sanear cuentas y de poner freno a esto, sino porque América es la que va marcando el camino, y con sus subidas de tipos de interés, al final Europa, si no quería verse totalmente abocada a un desastre, se ha visto en la tesitura de tener también que subir los tipos. De hecho, estamos haciendo seguidismo de la política bancaria norteamericana, porque en cuanto la Reserva Federal ha bajado del 0,75, nosotros hemos empezado a bajar también a nivel de Europa. O sea, bueno. Y vamos con un tema importantísimo que ha pasado. Aprovechando la pandemia, nos empezaron a meter leyes y leyes y leyes. Y una de las que metieron, bueno, podía tener en aquel momento cierto sentido, es que debido a que la bolsa española estaba muy barata, para evitar OPAs de empresas extranjeras, se hizo que tuvieran que pasar las llamadas empresas estratégicas por el filtro del gobierno. Es verdad que había intenciones sobre medios de comunicación, como voy a demostrar. Pero ahora, en algo que es antiliberal, por supuesto, y antilibre mercado, se ha prolongado hasta el 2024. Es decir, por ejemplo, nosotros que somos unos potentados queremos comprar, no es casualidad, Prisa, bueno, y hacemos una OPA y no podemos, porque el gobierno no nos deja. Porque claro, no nos va a dejar porque íbamos a darle una línea informativa directa. Y así sucesivamente, una intervención en el mercado. ¿A quién perjudica? Imagínense ustedes que ahora tienen acciones de cualquier emisora de televisión y que pueda haber un grupo extranjero, pongo un ejemplo, Fox, que quiera entrar en el panorama. Pues a usted esas acciones se las iban a pagar mucho más caras y puede usted hacer liquidez, etcétera, etcétera. Es decir, se está perjudicando el libre mercado, que es lo contrario a lo que fue creado la Unión Europea, en un intervencionismo que ni en la época de Franco se producía. En la época de Franco no se producía este tipo de intervencionismo, salvo en 2 o 3 compañías. Esto realmente, don Carlos y luego don Víctor, me parece clamoroso, y son de estas noticias que el gran público desconoce. Bueno, pero va en la línea de lo que está haciendo este gobierno. Es un gobierno intervencionista, lo vemos en todo a nivel. Por eso decía lo de ayer, que es intervencionismo por parte del Ejecutivo, en este caso en el judicial, y lo abarca todo. Y en la parte económica, quien es intervencionista en lo político lo es también en lo económico, lo es en todo. Y la deriva que estamos cada día llevando es, nos estamos cargando una sociedad liberal de economía de mercado, la estamos cada día restringiendo más. Eso, desgraciadamente, es lo que decía. Eso al final hace que los inversores extranjeros cada día se sientan menos apetecidos de invertir en un país como España. Y eso se ha ido manteniendo, lo que decía, a base de deuda pública barata, dinero barato, pero eso tarde o temprano, cuando desaparezca, nos va a hacer que nos sintamos Don Víctor, cierre usted. Sí, es que no cabe duda de que es una política intervencionista absoluta que restringe pues la liberalización del mercado y la libre empresa, y con ello también pues la libertad de expresión, lo que apuntaba usted al principio del programa, ¿no? La ley de desmemoria histórica, que es una cosa anticonstitucional. Es decir, ¿quién me va a decir a mí cómo tengo que pensar cómo fue la guerra? O lo que pienso yo de los pantanos. Vamos, es que esto es absurdo, esto es parece más de Corea del Norte. Vamos a ver, es que esto es así. Es que a la gente hay que decirle las cosas porque no está informada. Sí, pero voy a apuntar un dato. La semana pasada tuvimos una jornada económica en Madrid, los gestores administrativos, y vino el director general de Servimedia. Intervinieron también como ponentes el portavoz de Economía del Partido Popular y del PSOE, el santandrino Pedro Casares, y
Y apuntó un dato muy importante de la opinión de la población. El 33% de la población está cansado. Cansado, no ya preocupado por la inestabilidad del gobierno, no, cansado y aburrido. Decía, es que es un dato muy importante, que la gente ya como que ha tirado la toalla. El hastío, ¿no? El hastío, que la gente ha tirado la toalla y ya dice, bueno... Pues eso es lo fácil para el detalle, claro, porque ha sido unas decisiones que debían de ser judiciales, los encierros que han destrozado psicológicamente a miles de personas, ahí vemos los suicidios, todas estas cosas debían de ser juzgadas. Cuando la gente acampaba en la Puerta del Sol por el precio de la luz, pero se manifestaba, por favor. Y no estaba ni a la 10ª parte de lo que cuesta ahora. Por eso, todas estas consecuencias de lo anterior que decíamos, no sé, que nosotros no somos, creo que lo que hablamos es con el corazón y con la mente, pero desde luego de manera honrada, se lo puedo asegurar. Y decía Ron DeSantis, el gobernador que ha sacado 18 puntos, que ha barrido en Florida, que no hizo lo que le mandaban los consejos estadounidenses y tuvo mejores datos pandémicos porque se asesoró en otros médicos, que él va a pedir una investigación federal sobre el tema de la vacuna, sobre las decisiones tomadas, sobre las farmacéuticas. Lo decía ayer o antes de ayer, porque es necesario que los ciudadanos estén informados. Yo no prejuzgo lo que va a salir. Lo que no puede ser es que aquí se eche tierra sobre tierra sobre tierra, porque estamos pagando las consecuencias económicas, suicidios, problemas psicológicos, pobreza, y todo esto se ha generado gratuitamente, porque había un informe realizado por sabios, léanle, Great Barrington, que avisó de todo esto, y fue ocultado. Fue ocultado, y algunos pocos los tratamos de sacar. No estaba hecho por tuercebotas, permítame la extensión, estaba hecho por grandes profesores, gente independiente de un nivel top. Bueno, pues ha salido exactamente lo que decía el informe de Great Barrington. Y entonces todo esto tiene que saberlo la población, porque esto no es consecuencia de un momento. Bien, la verdad que ha sido interesante el programa, les agradezco muchísimo don Carlos y don Víctor. Como estaremos la próxima semana, si no lo vemos, pues les deseo una feliz Navidad, a pesar de todo, porque esa es la buena noticia, que el Señor nos proteja y recen mucho, de verdad. Estamos en época de que hay que rezar mucho, porque solo desde el bien se puede vencer al mal, y con la acción, siempre dentro del orden, siempre dentro de las buenas formas, pero también de la fortaleza. El miedo hay que quitarle. Como decía este cansancio, fueras miedo, no fuera miedo. Don Carlos, muchas gracias. Un saludo. Don Víctor, muchas gracias, también un abrazo. A ustedes, paz y bien.